Bendiciones, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy veremos la lección número 16 que se llama Fortalecidos en la gracia de Cristo. Como pasajes bíblicos base vamos a tomar la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículo 9. La segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Tenga su Biblia ahí a la mano y vamos a orar para que Dios nos ayude a entender y a comprender la enseñanza del día de hoy. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí un día más para escudriñar tu palabra, para aprender más de ti. Queremos poner en tus manos este hermoso tiempo. Sé tú hablando a nuestra vida, en nuestro corazón. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y es importante entender que en medio de nuestras crisis, el Señor se manifiesta para alentarnos y ayudarnos con su gracia y socorro, a fin de que su iglesia sea llena del poder de Dios y su gracia. Nuestros objetivos el día de hoy, hermanos, son reconocer que Dios nos da fortaleza en nuestras debilidades, saber que la gracia divina nos prepara para enfrentar las crisis y dar gloria al Señor por su misericordia para con nosotros. Y antes de comenzar con la lección, hermanos, me gustaría que tomaran un minuto para reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Para usted, ¿qué significa gracia? ¿Y qué obstáculos enfrenta un soldado, un atleta y un labrador? Tome un minuto y reflexione en ellas, contéstelas para sí mismo y vamos a comenzar con nuestra clase. En estos tiempos de crisis mundial, económica, de valores, de salud y espiritual, es necesario reconocer cuánto necesitamos de Dios. Debemos entender que Dios sigue estando en control y está listo para socorrernos en nuestras necesidades. Se ha presentado una crisis en este año que pasó, 2020, en la que la Iglesia del Señor, hoy como siempre, debe cumplir con su misión de predicar a Jesús como el único y suficiente Salvador, pues las personas están necesitadas de auxilio en sus momentos de crisis, y Dios es la fuente inagotable de vida, y en Él lo tenemos todo. Los pasajes que hoy estudiaremos nos invitan a acercarnos ante Dios, quien es misericordioso y nos ofrece gracia para el oportuno socorro. Vamos a entrar al desarrollo de la lección y vamos a ver el primer punto que lleva por nombre Su gracia nos fortalece. Y le pido que vaya a su Biblia, ahí en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Y sabe, la relación del apóstol Pablo con Dios nos deja grandes lecciones de vida. Pues anteriormente la condición de Saulo de Tarso era ventajosa, ya que contaba con el apoyo del Sanedrín para perseguir a los cristianos y probablemente sus viajes eran patrocinados por aquel equipo de religiosos que lo apoyaban. Pero ahora, en su nueva vida en Cristo, le tocaba experimentar mucho de lo que en tiempos atrás sus hermanos en la fe tuvieron que pasar. Y yo encuentro dos lecciones.
La primera de ellas es que a pesar de lo difícil que fue su vida en el Evangelio, persistió en la fe tomado de la mano de Dios. Y la segunda, que el sufrimiento durante su ministerio lo llevó a glorificar a Dios en su vida. Y si tiene ahí abierta su Biblia, en la segunda epístola del apóstol Pablo, quiero que vaya conmigo al capítulo 11, ahí del versículo 16 en delante. Usted puede ver cómo Pablo nos da una descripción de lo que quizá no sea todo por lo que pasó, pero nos deja ver en ello lo complejo que fue su vida en la fe y cómo salió adelante. Y vemos cómo le tocó pasar por toda clase de penurias, sufrió hambres, fríos y muchas privaciones. Recibió una gran cantidad de azotes, fue apedreado y humillado, varias veces lo encarcelaron, pasó por naufragios, cruzó por lugares peligrosos, vivió amenazado por tantas personas y estuvo expuesto a muchos peligros de muerte. Y por si no fuera poco y para que no se fuera a gloriar en aquella revelación majestuosa cuando fue llevado al cielo, es entonces que le fue dado un aguijón. No sabemos con exactitud qué clase de aguijón era este, pero la razón por la cual aquella aflicción le fue puesta, él mismo la responde y dice así: para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, cuando hablamos de pasajes bíblicos que son ejemplos de la fe, Pablo está presente en esta lista, pero él comprendió que la gloria era de Dios y no debía llevarse los créditos de lo que Dios hacía a través de su ministerio. Y llegamos a este pasaje en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, esa presencia, ese favor, ese poder de Dios, esa fortaleza celestial que se nos da a los que invocamos y conocemos su nombre. Pablo llegó a reconocer que la fortaleza de su vida era Dios. Y estamos viendo el punto número 1, que se llama su gracia nos fortalece. Ya vimos el ejemplo de Pablo. Ahora vamos a ver la gracia divina. Y en este punto, hermano, debemos comprender que Dios usa nuestras debilidades y flaquezas para ayudarnos y glorificarse en nuestras vidas. Y podrán presentarse situaciones en la vida que provocarán gran desánimo y vamos a desear abandonar el camino de Dios, pero es en ese momento de prueba donde debemos recordar que contamos con esa ayuda que proviene del cielo. Y como sabemos, hermanos, Pablo hace notar cómo Dios no le concedió la petición de quitarle el aguijón, pero sí lo llamó a abstenerse de su gracia. Le hizo saber que su poder se manifestaría plenamente en medio de la aflicción. Y es entonces que el apóstol se gloría en el poder de Dios y no en su capacidad para salir solo adelante. Y me gusta esto que trata el autor de la clase porque dice: el poder de Dios cumplirá su propósito cuando reconozcamos nuestra incapacidad e insuficiencia. Es necesario recordar, hermanos, que como iglesia, que por mucho que aprendemos de la palabra y por grande que sea nuestro caminar en el Señor, no debemos enaltecernos en eso o llegar al punto de creer que ya lo vivimos y ya lo sabemos todo. Dios no ha terminado con nosotros. Por ello, debemos pedirle la fuerza, la sabiduría, su gracia y su auxilio para seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Pasaremos ahora al punto número 2,
su gracia nos habilita. Y vaya a su Biblia, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículo 1, y dice lo siguiente: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el término gracia en este pasaje implica una declaración en la cual se nos lleva a reflexionar. Y en este pasaje el término gracia implica una declaración de Pablo en la cual lleva a reflexionar a Timoteo para que esté siempre consciente del gran privilegio que le ha sido otorgado por Cristo. El producto de esta gracia no es solo la salvación, sino también el honor de predicar y servir al Señor. Y dentro de este punto veremos 2 puntos: cómo su gracia nos habilita y forja nuestra actitud, y cómo también nos prepara para las adversidades. Podemos definir gracia como un regalo inmerecido, como una dádiva divina por la cual nosotros no pagamos ningún precio, sino que nos ha sido dada para beneficio del cuerpo de Cristo. En el pasaje anterior, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, aprendimos que Pablo se pone como ejemplo de ser fortalecido en la gracia de Dios en medio de su necesidad. Pero ahora, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, el apóstol le hace saber a Timoteo que el amor de Dios es sobre él y le invita a pedir fuerzas para soportar cualquier tribulación. Dentro del mismo capítulo encontramos el propósito de la fuerza que proviene de Dios. Y Pablo describe con 3 ejemplos cuál debe ser la actitud de Timoteo ante las adversidades. Y vamos ahí en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces su gracia nos habilita y forja nuestra actitud. Estos 3 modelos expresados por Pablo tienen algo en común, que es la persistencia en su carrera y oficio. Quien se alista en el ejército se separa de la vida civil para someterse a una estricta disciplina. Ha de ponerse a las órdenes de sus superiores y debe estar siempre listo para cuando se le llame a pelear. Por otro lado, un atleta también debe privarse de placeres y entrenar duro para competir. Y el labrador, por su parte, tiene que entregarse con esmero a su labor desde que prepara el terreno hasta que llega el día de la cosecha, y ha de trabajar sin descanso para poder gozar del fruto de su siembra. ¿Y recuerda las preguntas que le hice al comenzar la lección? ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Qué significa gracia? ¿Y qué obstáculos enfrenta un soldado, un atleta y un labrador? Reflexiona en ellas nuevamente. Yo creo que ante la adversidad no reaccionamos al principio de la mejor manera, pero después aprendemos a gozarnos en medio de ella. Gracia, ya vimos que significa un regalo inmerecido, una dádiva divina por la cual nosotros no pagamos ningún precio. Y el soldado, el atleta y el labrador
luchan contra sí mismo, contra las condiciones del tiempo y todo para cumplir con el propósito por el cual fueron seleccionados para cumplir la tarea que se les ha encargado. Entonces su gracia nos habilita y forja nuestra actitud. Si queremos trabajar para Dios, debemos tomar en cuenta que hay que trabajar duro y constantemente. La disciplina del soldado, la resistencia del atleta y la constancia del agricultor nos ayudará a persistir en nuestro caminar con Cristo. Y me gusta mucho esa imagen. ¿Por qué? Porque debemos esforzarnos cada día, persistir hasta llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pablo. Su gracia nos habilita, forja ese carácter en nosotros, pero además de ello nos prepara para las adversidades. Y vamos a leer ahora el versículo número 3 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. El apóstol Pablo mejor que nadie sabía que las penalidades son parte del camino y que Dios habilitaría a Timoteo para enseñar a otros a compartir la palabra en tiempos buenos y en tiempos de adversidad. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos dejar que el miedo, la ansiedad o la preocupación nos priven de llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Como mencioné hace un segundo, la tarea del soldado, del atleta y del labrador es la misma: hacer aquello para lo cual se han preparado. Como hijos de Dios, pidámosle la fortaleza y la capacitación a Dios para seguir trabajando en la expansión del reino de los cielos. Soportemos los sufrimientos. Como buenos soldados, estemos dispuestos a pelear la batalla espiritual. Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Como los atletas, estemos dispuestos a sacrificarnos y a llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Y así como el labrador, dediquemos tiempo para trabajar arduamente en la obra del Señor. Y vamos a entrar a nuestro último punto de la lección. Su gracia nos ayuda. Y vamos a ver cómo nos ayuda, hermanos, en la debilidad y en la crisis. Su gracia nos ayuda en la debilidad. Pues no cabe duda, hermanos, que es en el momento de la prueba donde podemos darnos cuenta de qué estamos hechos. Y acompáñenme ahí en su Biblia a la epístola a los Hebreos, capítulo número 4, versículo 16, que dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este pasaje, hermanos, se nos invita a depender y a poner toda nuestra seguridad en Dios. Y es que en medio de las debilidades a veces queremos valernos de nuestras fuerzas, de nuestra experiencia, mas sin embargo el Espíritu Santo nos anima a confiar plenamente en Él. Quizá no nos hemos dado cuenta y nos hemos alejado un poco de la gracia que nos ayuda, nos alienta, nos impulsa en Cristo. Pero hoy es el día, hermano. Hoy es el día de recuperar nuestra comunión total con el Todopoderoso. Hoy es el día para que usted entregue todas sus cargas, todas sus necesidades en manos de Dios. Recordando, hermanos, que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que obtendremos la victoria.
Su gracia, hermanos, nos ayuda en la debilidad, pero también nos ayuda en medio de la crisis. Y es que vendrán momentos de crisis en los cuales sintamos que no podemos más. Y es ahí cuando debemos humillarnos delante de Dios y acercarnos confiadamente ante su magnífica presencia para alcanzar misericordia y favor. Eso, hermano, el acercarnos confiadamente al trono de la gracia es la clave del éxito en nuestra vida cristiana. Sabemos que los tiempos en los cuales estamos viviendo van de mal en peor, pero no por ello dejaremos de creer en el poder de Dios para sanar, para restaurar, para fortalecer, para dar aliento al débil. Sabemos que Dios es nuestra ayuda y que en Él todo va a estar bien, hermanos. Como iglesia hemos sido sacudidos para despertar a una nueva realidad. Pero sabe, hermano, nuestra tarea sigue siendo la misma. Aún hay almas que salvar. Aún hay que proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de pedir fortaleza al Señor por medio de su Espíritu Santo, de rogar que su gracia se manifieste y nos dé fortaleza física y espiritual y nos capacite para compartir el evangelio al que lo necesita. Hoy más que nunca, hermano, la sociedad necesita cristianos fieles que proclamen y pongan en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que prediquen que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene pronto. Guarde esta enseñanza en su corazón y mi oración es que Dios por medio de su Espíritu Santo nos ayude a ser fortalecidos en la gracia de Cristo Jesús. Bendiciones, le mando un fuerte abrazo. Cuídese mucho y espero verle pronto.